Bueno, decía que ha llamado mucho la atención, por lo menos aquí en España, un artículo que salió en la prensa, creo recordar, corrígeme Francis si me equivoco, que es en El Confidencial, El Confidencial, eh, exactamente. exactamente, ¿no? Sobre, lo firma José Pichel, un artículo en el que se habla bueno, en la prensa, digamos, generalista sobre un problema de la ciencia, que es un problema que ha ido creciendo, que tiene que ver con la credibilidad y es con, bueno, con el fraude científico en general. Y en este caso, pues esto que se ha dado en llamar talleres clandestinos, en los que se fabrican investigaciones falsas, inventadas, artículos de investigación, en los que uno puede comprar, ser coautor de esos artículos que luego se publican en revistas y uno pone en su currículum como publicaciones que tiene, ¿no? Yo creo que tú, Francis, has escrito sobre este tema en tu blog y a lo mejor nos puedes introducir esta problemática. Sí, esto surgió en medios y fue una gran noticia en el año 2013. Y yo me hice eco en mi blog de esta noticia. Fue un artículo periodístico de la revista Science. Uno de los periodistas de la revista Science se hizo pasar por científico y contactó con una de estas empresas que venden la coautoría. Era para ser coautor de un artículo sobre cáncer que se iba a publicar en la revista International Journal of Biochemistry and Cell Biology, ¿no? La revista internacional de bioquímica y biología celular. Y entonces esto, tienes un artículo que prácticamente ha pasado ya por revisores, con una serie de autores. Los revisores prácticamente han dicho que va a ser aceptado próximamente, porque van a ser cambios menores, y entonces te venden el ser tú un coautor. Es decir, hablan con el editor y añaden a 2 o 3 coautores. Y esos autores tienen que pagar. A este periodista le pidieron, estamos hablando del año 2013, le pidieron 11.000 euros, en dólares, pero bueno, era en yuanes, él lo publicó en dólares, son unos 11.000 euros por aparecer como coautor y unos 19.000 euros por aparecer como primer autor. Claro, ese periodista obviamente rechazó la oferta y dijo al final que no, que le parecía, bueno, que no quería esa coautoría, Que si pero él eso ya siguió. eso, que sí. Él decidió no aparecer, pero él siguió, él conocía el título del artículo, había visto cuáles eran los autores del artículo, había visto el artículo, ¿vale? O sea, cuando te venden el artículo, te venden un artículo ya, ser coautor de un artículo ya hecho. O sea, tú Ujú. puedes mirar el artículo y ver, no es que tú te apuntes como coautor a algo que todavía no se ha hecho y ya veremos si se publica o no se publica, sino que es una cosa que prácticamente está ya publicado. Entonces él vio que habían añadido 2 nuevos autores que no estaban entre los autores que él sabía que iban a aparecer en el artículo, que supuestamente habían pagado por ello. Supuestamente porque él les llamó y estos señores dijeron que no, que, que no habían pagado nada, eran autores del artículo. Y punto. Entonces, claro, esto fue noticia en 2013 y se habló en aquel momento, pues eso, de la producción, digamos, en plan fábrica de artículos para el tema de vender la autoría de dichos artículos. Es un tema que volvió a Es que aquí, aparecer. aquí hay dos cosas muy, o sea, quiero resaltar, ¿no? Hay dos cosas aquí que están mal. Una es que el artículo es mentira, o sea, que no es una investigación real. Son Bueno, artículos en los que ese es se inventan datos y en el, cuestiones. en, el, en el 2013, cuando se publicó, el periodista no era capaz de discernir si el artículo era una investigación real o no. Mm. ¿Vale? O sea, en el artículo 2013 no había posibilidad, se verificó con investigadores, una revisión por pares externa, propia de Science, etcétera, para comprobar si el artículo realmente era un artículo científicamente aceptable. Lo que sí es cierto es Sí, que o este sea, tipo de este artículos. periodista no lo sabía, pero sí sabemos hoy en día que esta práctica se hace Claro, lo que ha saltado la liebre, y esa liebre saltó alrededor del año 2019, cuando empezaron a ser retirados algunos artículos que fueron retirados porque o no había sido posible repetir los estudios o había fuertes evidencias de que los datos habían sido inventados, ¿no? Vale. Eran resultados que decían, no, en este experimento,
cuando yo lo hago en mi laboratorio, el mismo experimento, no sale lo mismo, pero es que me sale una cosa completamente distinta. Entonces yo digo, Vale, pues entonces perdona porque creo que te he roto la cronología, porque tú estabas contando entonces la investigación de este periodista y yo iba a hacer un comentario, pero que eso por lo visto es posterior entonces, el darnos cuenta de que el propio paper era, o sea, está eso por un lado y por otra parte el que a ti te venden, sin tú haber hecho nada ni haber participado en nada y tal, tú puedes comprar el que se te cite como coautor ese artículo como si tú hubieras sido uno de los investigadores que han hecho ese trabajo, ¿no? Con lo cual es totalmente, vamos, que no es admisible. Claro, eso no es admisible, pero está ahí en ese borde, extraño de la ciencia, porque la realidad actual en muchos artículos, sobre todo en artículos que tienen muchos firmantes, es que algunos de esos firmantes no han hecho nada. Y claro, eso iba a ir yo, algunos de esos firmantes ni siquiera se han leído el artículo. Algunos de esos firmantes ni siquiera saben cómo se titula el artículo y les importa un comino cómo se titula el artículo. Lo único que quieren es que le manden el título del artículo y los autores para colocarlo en su currículum y poco más. Es decir, eso es bastante habitual, porque hay ciertas relaciones entre grupos para fortalecer ciertos lazos. Pues yo qué sé, yo te envío un chaval joven, un doctorando a tu grupo, Héctor, tú trabajas con él y haces algo y después aparezco yo, pero yo ni me he molestado en preocuparme de nada de lo que vosotros dos habéis hecho. Eso hay cierto debate ahí sobre el que podemos entrar luego, pero vale, te voy a dejar que sigas con la exposición de la historia, entonces exactamente. Que estabas contando. Ahí el tema de la autoría es un tema que está ahí un poco, que está hay lugares donde la autoría ficticia se considera algo radicalmente de fraude y en otros, o de mala praxis, y en otros lugares del mundo, pues no es tan problema, no es tan problemático. Por eso digo que eso es más problemático que el artículo no sea bueno. Y que se ha comprado, o sea, puede haber razones para las cuales otra alguien que no haya eso, participado en un artículo, otra cosa es el beneficio. Claro, puede haber razones y hay razones y lo podemos debatir luego, ¿no? Ese ejemplo que tú has puesto es un ejemplo interesante de una zona gris, porque yo he mandado a mi estudiante para que trabaje contigo, a lo mejor yo no he participado en el estudio, pero de alguna forma yo en mi grupo he conseguido la financiación, mi grupo hemos trabajado para que este estudiante esté trabajando con nosotros y yo de alguna forma estoy aportando recursos humanos en este caso, a tu investigación. Con lo cual, pues recibo algo de crédito a cambio que figurar en ese. Por eso, ahí es una zona un poco más gris, pero hombre, comprarlo directamente, ahí no hay ninguna duda de que eso no puede ser así, ¿no? Claro, pero por eso hay cosas aquí que son debatibles, ¿no? Pues ya las debatiremos luego. Vamos a ir con la exposición primero de los. Primero eso, estamos en 2013. En 2013 esto era una cosa como muy puntual. Había evidencia de que esto había ocurrido con algunos artículos, pero estamos hablando de pocos artículos, no estamos hablando de mucho más de 10 artículos o algo así sobre 2013-2014. Pero sin embargo en 2019 lo que sí se observó es que había habido un enorme crecimiento a partir de 2017. De repente había decenas de artículos. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Decenas de artículos que potencialmente tenían este problema, ¿no? La autoría había sido comprada por algunos de los autores. Lo que pasa es que esas decenas de artículos solamente salían a la luz en 2019 los que eran retirados porque había evidencias de que habían sido artificialmente construidos, que los datos eran ficticios, y por eso se habla de esos talleres clandestinos, ¿no? Talleres clandestinos, suena como que es 2 o 3 personas en un garaje escondido. En realidad esto suelen ser fundamentalmente artículos de hospitales firmados por médicos con supuestamente datos de pacientes y de tratamientos y de procesos de ese tipo. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene la ciencia hospitalaria es que es una ciencia muy, muy difícil de realizar, porque la prioridad del personal biosanitario es fundamentalmente la atención sanitaria, ¿vale? No, la investigación es algo colateral. Otra cosa es, claro, esos médicos que son además profesores a tiempo parcial en universidades o los hospitales universitarios, las clínicas universitarias, que claro, el personal de las universidades ahí actúa como médico, pero también son investigadores que tienen que, son personal docente investigador, ¿no? Entonces ya en 2019 se vio que el problema estaba creciendo exageradamente y ya cuando entró la COVID en 2020 se planteó una cosa muy curiosa, y es que hubo una explosión de las publicaciones biomédicas. De repente, de hecho, todo el sistema de publicaciones se expandió a un ritmo tremendo
por el tema de la COVID, ¿no? Por el tema del confinamiento, y todo el mundo solo podía trabajar en COVID, todo el mundo trabajando en COVID, una explosión de publicaciones. Entonces se pensó que esa explosión de publicaciones también llevaría asociada una explosión de estas publicaciones ficticias. Entonces hay un artículo en Nature del año 2021 que analiza eso y dice, pues no lo vemos. Es decir, en 2021 no tenemos evidencias de que estos artículos fabricados hayan crecido al menos a un ritmo comparable al crecimiento de todo el sistema de publicaciones durante la pandemia. Bueno, Pero quizás es pronto todavía, ¿no? Claro, es pronto, porque la manera más sencilla de detectar estos artículos son por la retirada, por las retracciones. Cuando tú retiras un artículo, porque el artículo no tiene ningún sentido, y ahora empiezas a explorar nombres de autores, y te das cuenta de que los autores ni contestan, ni prácticamente ni existen, por que sean ficticios, porque bueno, son artículos fabricados. Entonces, se fabrica todo, y claro, tú añades tu nombre a un artículo que sabes que se va a publicar, porque ya está en una fase casi final de publicación, y por lo tanto se le puede añadir tu nombre a ese artículo, pero tú no sabes si el resto de los autores son personas o son solamente nombres. Entonces, cuando el artículo va a ser retirado, pues tiene que haber una evaluación, tiene que haber alguien, un comité en tu universidad, en tu institución, etcétera, que chequee si tú lo has hecho bien, lo has hecho mal, etcétera. Eso ocurre en todo el mundo. Y en general estos artículos son artículos firmados por coautores chinos. Se supone que la mayor parte de estas fábricas de artículos están en China. Y entonces las propias instituciones chinas, por el prestigio del propio país, pues hacen este tipo de auditorías y de comisiones de evaluación para comprobar si realmente ha habido mala praxis o no. Y entonces ahí es cuando se descubre que hay autores que no existen y que esto tiene toda la pinta de que ha sido fabricado, ¿no? Entonces, esto estamos en el artículo, en el año 2021, y ahora, ¿cuál ha sido la nueva noticia? La nueva noticia es que unos investigadores españoles, en concreto hay una doctoranda que probablemente ya sea doctora, porque se supone que este era el tema de su tesis doctoral, que se llama Cristina Candal Pedreira, de la Universidad de Santiago de Compostela, que con varios coautores, entre ellos el autor de correspondencia es Alberto Ruano Rabina, que está afiliado a la Universidad de Yale, bueno, y otros coautores, pero básicamente es el trabajo de la tesis doctoral de ella. Han analizado este asunto en el año 2022 y han publicado un artículo en una revista de medicina, en la revista BMJ, la revista médica británica, una revista muy prestigiosa. Es un artículo realmente cortito y en el que presentan algunas estadísticas. ¿Qué datos han utilizado? Para este artículo lo que han utilizado son los datos de artículos retirados, retractados. ¿Y dónde han sacado esos artículos? Pues los han sacado de la web Retraction Watch. Es un blog que publica, pues cada vez que se retira un artículo, publican una entrada, una pieza. Cuando se retiran varios artículos de investigadores, pues se publica una pieza pues, discutiendo el contexto, ¿no? Retraction Watch es un blog muy periodístico, entonces se habla con el editor, se habla con los autores, con coautores, con quien lanzó a la vez, puede ser en redes sociales, alguien dijo, esta figura está mal, o sea, se habla un poco con todo y se hace una especie de discusión periodística de ese caso de retirada de un artículo o de varios. Entonces, parece mentira que haya que acudir a una blog como esta, Retraction Watch, que es algo que lleva una persona que quiere hacer ese trabajo periodístico, y que no haya algún tipo de repositorio de las propias revistas, ¿no?, más oficializado, donde se diga, pues aquí se puede ir rastrear todos los artículos retractados para este tipo de estudios, por ejemplo. Claro, las revistas en general lo indican en su página web, pero tienes que ir tú revista a revista. Y muchas de las revistas que retiran artículos pues, no son muy conocidas. Pero no tienes por lo menos, no sé, que yo haya visto, y seguramente no lo tendrá la mayoría, un sitio donde ir a buscarlo, sino tú puedes ir a ver un artículo si está retractado o no. Eso sí, te vas al artículo y te aparece retractado. Pero tú decir, imagínate, esta gente que estaba haciendo esta investigación, decir, quiero ver todos los artículos retractados en Science. No hay una sección en Science que tú puedas ir, artículos retractados, y te saque todos los de 2021, 2020. Sí, pero si buscas en el buscador no existe, retracte, ¿no? Te aparece. ¿Vale? Te presentan todas las retiradas y tú las tienes que analizar. Puede que haya, a veces hay discusión de retirada, ¿vale? O sea,
hay indicios, entonces se plantea una comisión y se habla de retirada, posible comisión para ver si se retira o no se retira. Entonces te aparece esta palabra más de una vez. Pero en general, si tú buscas en Science o en cualquier revista la palabra retracted, te Ya, aparece pero ya es básicamente. una búsqueda manual que tienes que hacer, Pero no es claro, tienes que hacer una... una búsqueda manual. Ahora mismo una de las cosas una iniciativa que hay de algunos de los servicios de gestión bibliométrica, como es Zotero, con Z, como Mendeley, el de Elsevier, van a estar, no sé si han incorporado ya, pero se ha publicado que lo van a hacer. O sea, no sé si ya lo han hecho o no, pero se publicó a finales del año pasado, que van a incluir marcar los artículos retirados cuando se retiran. Es decir, que esa herramienta que tú tienes en tu máquina, en tu ordenador instalada, para gestionar las publicaciones que te interesan, pues esa herramienta se va a encargar de la base de datos de publicaciones que tú tengas en tu ordenador. Si se detecta que hay alguna retirada de un artículo, recibirá la aplicación un mensaje y si uno de los artículos que tú tienes ahí ha sido retirado, retractado, te lo marcará. Entonces tú cuando lo vayas a citar, si te das cuenta, claro, te tienes que dar cuenta. Supongo que habrá un mensajito, ¿no?, en la aplicación. Pero en general esto es algo excepcional, es decir, se suponía siempre que las retiradas eran algo muy excepcional. Es como las correcciones de los artículos. No hay las revistas no tienen una página web de un lugar específico con correcciones de artículos, ¿no? Sin embargo, prácticamente en todos los números de una revista aparecen correcciones a varios artículos, ¿no? A veces son correcciones menores del nombre y apellido de un autor, o la afiliación, o un pequeño detalle, un número en una tabla que ha sido transcrito mal, cosas así, son a veces detalles muy menores. Yo en uno de los artículos recientes que yo he publicado, por ejemplo, en las pruebas, mágicamente me cambiaron una expresión y yo no fui capaz de verla cuando revisé las pruebas. No la vi y me cambiaron un 1 menor que P menor que 3 y me pusieron 1,3. Me quitaron el menor, la P y el menor. ¿Por qué? Pues ni idea. Y yo no lo vi en la revisión y ahora cuando ya se publica, ya lo tengo en la revista y lo miro, lo digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero este 13 qué es? No sé lo que es. Ya digo, ese tipo de ratas pues aparecen en los procesos, ¿no? Entonces, no hay ningún sitio que te ponga retirada, aunque probablemente en los próximos años acabe apareciendo. Entonces, por eso, las personas que investigan en bibliometría en el tema de retracción de artículos, en general, suelen recurrir a este blog, a esta web, Retraction Web, que sí tiene base de datos y que además las publica, las tiene gratuitas. Tú puedes acceder a la base de datos de artículos retirados, porque les gusta hacer estadística, les gusta que la gente haga estadística y les gusta que la gente mencione el blog, claro. Entonces, un blog que se financia por Patreon, entonces ellos necesitan que tenga eco, ¿no? Y que sirva para que genere cosas útiles para que haya gente que les apoye económicamente. Entonces, volviendo al artículo de 2022, es un artículo en BMJ, es un artículo que estudia las retiradas de artículos que según Retraction Webs, por sus características, se considera que son fabricados por estas fábricas de artículos chinas. ¿Vale? Aquí, ya digo, todo esto hay que ponerlo siempre con todas las comillas, es decir, estamos hablando de los periodistas especializados, que son ex científicos, pero que actúan ahora como periodistas especializados en detectar retiradas de artículos y comentar el caso de cada retirada, y ellos son los que deciden que estos artículos tienen todas las características de ser fabricados. En algunos casos, es muy, muy obvio que sí, que lo son. En otros casos, hay ahí una opinión que puede ser discutible. Pero en cualquier caso, son artículos que han sido retirados y por lo tanto tienen algún tipo de problema. Y bueno, ellos han hecho la estadística y han visto que son fundamentalmente artículos de China, casi el 97% de los artículos tiene coautores chinos solamente, que están vinculados a hospitales, es ciencia biomédica fundamentalmente generada en hospitales. Ya digo, si son artículos ficticios, han sido artículos como si hubieran sido generados en un hospital, son como el 77%, y de las diferentes áreas de la biomedicina, el área que más artículos tiene es la farmacología y la farmacia, que tiene el orden del 22% de esos artículos retirados. No son muchos artículos, ¿eh? No son muchos artículos. En total, son unos 1.182 artículos desde 2004. 1.182 artículos, teniendo en cuenta que la producción anual actualmente supera los 2 millones de artículos al año,
en 2004 era menos, pero rondaba cerca de 1 millón, pues estamos hablando de en unos 10, 12 millones de artículos desde 2004, o incluso más. Yo diría que probablemente más, probablemente cerca de los 20 millones de artículos. Que haya 1.200 que hayan sido retirados por esto, pues no es tanto. Es decir, no es un gran problema como para... Pero sí es un problema de base. Es un problema de base y sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento en el que ya se están publicando artículos escritos por chats. Sí, por inteligencia artificial, quieres decir, inteligencias ¿no? artificiales. Entonces, la inteligencia artificial escribe un artículo y ahora los autores humanos usan ese esqueleto de ese artículo y lo arreglan, lo decoran para que no parezca hecho por una máquina y eliminan los posibles errores que tienen, pues estas máquinas tienen muchos errores, pero lo utilizan como esquema, como esqueleto. Eso ya se ha publicado, artículos de ese tipo. Y te ponen una nota. Este artículo originalmente fue hecho por la chat, no sé qué, por ¿cómo se llaman? Claro, esto de aquí a 5 años puede ser algo muy habitual, que los estudiantes se acostumbren a entregar los trabajos en la universidad hechos por estas herramientas, que acaben presentando los trabajos fin de grado y fin de máster hechos por estas herramientas, que acaben en sus tesis doctorales escribiendo artículos hechos por estas herramientas y que acaben apareciendo muchas publicaciones. Entonces, estas herramientas van a ayudar muchísimo a este tipo de empresas a producir, sin duda, artículos que van a aparecer te facilita la producción. De todas formas, este es un momento clave para tomar medidas. Y concluyo ya y empezamos a hablar entre los dos. El gobierno chino ha decidido tomar medidas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya ha sancionado, esto es una noticia del 5 de enero, ha sancionado a más de 40 investigadores biomédicos que aparecen como firmantes de este tipo de artículos. Como ya esto se ha convertido en una noticia, pues desde el ministerio han dicho, vamos a ver, esto tenemos que limpiar la imagen del gobierno chino y del país, así que vamos a ver quiénes son los señores que aparecen y a los señores que aparecen les vamos a poner una sanción. Entonces, se están tomando medidas, ¿vale? Pero obviamente los malvados, los que lo hacen mal, ya se buscarán sus contramedidas y harán que todo sea lo más... Supongo que porque están ganando mucho dinero. Recordad que estábamos hablando en 2013 que le pedían 19.000 euros por aparecer de primer autor al periodista. Es que es una barbaridad. Es que yo creo que casi que con ese dinero le paga un sueldo a un estudiante que te haga un paper de verdad, que te haga una investigación y pagas una beca, ¿no? Sí, un año por lo menos puedes pagar casi con ese dinero en China. Sí, sí, sí. Casi que sí. Pues, no sé. Esto, a ver, efectivamente creo que es importante resaltar lo que tú has dicho. Es una fracción muy pequeña. De hecho, yo te diría que esta me parece hasta sorprendentemente pequeña, porque al fin y al cabo, o sea, podemos tener un concepto de la ciencia como algo muy elevado y una actividad intelectual y demás, pero al final las personas son personas. Y en el mundo hay millones de investigadores, científicos, científicas, y hay, pues supongo que un porcentaje de gente malvada y de gente corrupta similar al que puede haber en cualquier otra área de cualquier actividad humana, ¿no? Entonces estas cosas van a pasar. Y un punto importante que he olvidado decir, que quizás sea relevante. El gobierno chino en el año 2000 llegó a la conclusión de que había que, si quería ser la gran potencia mundial del siglo XXI, China tenía que mejorar en ciencia y tecnología. ¿Y cómo mejoras en ciencia y tecnología? Lo que se había hecho desde principios de los 80, incluso de antes, era enviar a los mejores jóvenes, los más prometedores, a grandes universidades europeas y estadounidenses para que hicieran el doctorado. Eran lo mejor de lo mejor. Un país de 1.000 millones de personas, el mejor, bueno, de los que puedan estudiar en la universidad son muchos menos, pero el mejor es una persona muy, muy buena. ¿Qué pasaba? Que muchos de ellos se quedaban en Estados Unidos y Europa. Eso fue cambiando con los años, hubieron dificultades, el propio Estados Unidos fue poniendo trabas a que esta gente se quedara, incluso a que vinieran, ya los últimos años a que vengan, y eso ha generado una intención por parte del gobierno chino de potenciar la ciencia hecha en su propio país. ¿Y tú cómo potencias que las personas que dan clase en las universidades, que no investigan o que investigan
poquísimo, porque se fueron al extranjero, hicieron el doctorado, investigaron un poquillo, volvieron a China, consiguieron una buena plaza y ya no tienen ninguna obligación de por cuál seguir investigando. Se dedican fundamentalmente a dar clases. ¿Cómo consigues que esa gente vuelva a investigar? En España se hizo en los 80 poniendo los sesenios de investigación. 100 euritos que te dan en decremento de sueldo cada 6 años, si has investigado durante 6 años. Pues lo que hizo el gobierno chino fue decir, te voy a dar un sobresueldo que va a depender del cuartil de la revista en la que publiques. Si tú publicas un artículo en una revista impactada... ¿Y de cuánto publiques, claro? Claro, no, era por artículo. Si es una revista impactada Q1, tienes tal cantidad de dinero que te doy. Si es Q2, te doy menos. Si es Q3, te doy algo menos. Claro, ¿qué hizo eso? Fomentar que gente que ya no publicaba artículos se pusiera intensamente a publicar artículos para conseguir esos sobresueldos. Esos sobresueldos ya han desaparecido, ya los quitaron. Porque hubo muchísimas críticas. Porque de repente los chinos empezaron a generar redes de revisión, de redes de chinos que hacían de revisores de otros colegas y se montaba una red en la que unos se revisaban a otros y entonces trabajaban todos en un tema que eran prácticamente los únicos del mundo que trabajaban en ese tema. Entonces publicaban fácilmente en revistas, pues cuando una revista, uno de los editores buscaba revisores de ese tema, solo se encontraba colegas chinos. Entonces muchas revistas tuvieron que tomar la decisión de no se puede revisar un artículo de un país por personas que sean de ese país. Muchas revistas han tomado esa decisión. Claro, eso evitaba lo de los chinos, pero ¿qué dicen los chinos? Claro, es que los chinos tienen Hong Kong, tienen Taiwán, tienen países alrededor en los que se va parte de esa población de chinos, y entonces mantenían ese tipo de redes. O sea, en China ha habido una explosión increíble de publicaciones científicas, de los cuales un porcentaje significativo ha sido pura explosión. O sea, cuando las cosas explotan, la calidad es ridícula y se han montado una enorme cantidad de sistemas de fabricación de galletas, de artículos como si fueran galletas, pero legales. No estamos hablando de venta de coautoría, sino de publicar en temas, yo qué sé, en mi área de física computacional, matemática computacional, el descubrimiento del teorema de Taylor, que es de la época de Newton, de hace 350 años, por una serie de investigadores que le cambiaron el nombre. De hecho, se le ha cambiado el nombre 4 o 5 veces. Entonces eran las técnicas homotópicas, el análisis homotópico, y dice, pero si esto es aplicado a un desarrollo de Taylor. Eso ha generado miles de artículos con miles de citas y con una enorme cantidad de población. Es decir, es que es tan fácil lo que yo he estudiado en primero de carrera, convertirlo en un paper científico y que me lo publiquen, que es que no puedo no hacerlo. Entonces, si necesito publicar, lo hago. Entonces, eso ha generado muchas disfunciones en la ciencia, ese tema de que el gobierno chino decidió premiar con sobresueldos a quien publicara en revistas buenas. Y eso ya tuvieron que dejar de hacerlo, pero aún así siguen incentivando el tema. Por ejemplo, en temas de másteres, si tú quieres sacar un título de máster, te obligan a tener un paper publicado en muchas universidades chinas. Es decir, tu trabajo tiene que estar publicado para que te lo acepten. Entonces, hombre, es que yo he hecho mi carrera, yo lo que quiero es acabar mi carrera. No, tienes que hacer un trabajo fin de máster que además esté apoyado por una publicación científica. Pero es que, claro, es que cuesta mucho trabajo una publicación científica. Y si me cuesta 2 años que me lo publiquen, se siente 2 años que estás ahí en el aire. Pues claro, ¿eso qué provoca? Pues que haya que ofertarle a este tipo de personas una vía de escape, y esa vía de escape es el que paguen la coautoría de artículos ficticios. Es que, claro, el tema, tú has sacado aquí un tema muy interesante que es lo de los incentivos por publicar, que al final es el meollo de todo este asunto. Y claro, cuando se trata del gobierno chino pagando un sobresueldo por artículo que publicas, ahí parece que está muy claro, como que nos parece que esto es algo que no debería hacerse y demás, pero al final eso está subyacente en prácticamente todo el mundo, en mayor o menor medida, existe esa cultura bueno, esta frase, ¿no? El publish or perish, ¿no? Publica o muere. Eso es casi que inmanente a toda la cultura de investigación científica. Entonces, de una forma o de otra, con sobresueldos, sin sobresueldos,
ese incentivo por publicar, quizás exagerado, está ahí y es al final la raíz de todo el problema. Entonces, efectivamente, la cuestión de estos talleres clandestinos, entre comillas, ¿no? Estas fábricas fraudulentas de papers, que en principio son artículos falsos, con datos inventados, con figuras inventadas o repetidas o sacadas de otros que no tienen nada que ver, evidentemente es una cuestión fraudulenta. Es, por suerte, como decía Francis, una pequeña, minúscula fracción de lo que se publica. En ese sentido, no es preocupante en ese sentido, pero sí que nos hace reflexionar sobre el problema de fondo de esta cultura que hay que pone una presión tan grande, que la sentimos todos, por publicar mucho. En España, pues no hay esos sobresueldos por publicar artículos, pero sí que todo depende de eso. Es decir, si eres un investigador joven, estás haciendo tu doctorado y aspiras a algún día a tener una plaza en algún sitio, no te digo ni siquiera en tu universidad favorita, sino en cualquier parte del país, sabes que vas a tener que hacer un currículum con muchas publicaciones para poder competir con los otros. Al final es un problema de que es una pirámide, hay muchos candidatos para muy pocas plazas. ¿Y cuál es el criterio que se pone? Claro, un tribunal podría llegar y decir, bueno, voy a mirar todos estos currículums, me los voy a leer bien, voy a estudiar qué es lo que ha hecho cada uno de estos candidatos y seleccionar a los mejores candidatos. Pero como eso es prácticamente imposible, pues ¿qué se hace? Se buscan formas automáticas, formas numéricas, formas objetivas, porque también otro problema es que a mí el mejor candidato me puede parecer A, pero a lo mejor a Francis le parece B, ¿vale? Y como a lo mejor a mí el que me parece mejor candidato es alguien que, pues, en el ámbito de la astrofísica, no te digo ya mezclando cosas más, pues a lo mejor yo veo a alguien que ha hecho un estudio de física solar impresionante y digo, este es el mejor candidato, pero a lo mejor Francis conoce a uno que ha hecho cosmología, ¿no? Y dice, no, este es mucho mejor. Y que ¿cómo nos ponemos de acuerdo ahora? Pues al final iremos y dirá Francis, mira, pero este tiene 20 papers. Y yo diré, pero el mío tiene 12. Bueno, pues entonces cogemos el de 20. Y lamentablemente, esa es la cultura prevalente, que yo creo que todo el mundo cuando hablas en privado te dice que eso hay que cambiarlo, pero no hemos conseguido cambiarlo y no sabemos cómo cambiarlo. Es frustrante, pero es así. Ahora están empezando a meter otros criterios, como la capacidad para atraer financiación externa. ¿Has conseguido proyectos europeos? ¿Has conseguido que te den becas de la NASA? ¿Has conseguido que tu proyecto sea financiado? Y eso es lo que presentas en el currículum, pero es un poco, al final es lo mismo, porque para conseguir esos proyectos y esa financiación, has tenido que demostrar que publicas mucho. Con lo cual, al final todo se reduce a publicar mucho. Sí. Y yo creo que todos tenemos esa experiencia. Yo durante mi carrera, digamos, antes de tener un puesto senior, estás siempre intentando publicar todo lo que puedes. A veces hay cosas que tú dices, bueno, realmente la humanidad necesita este paper. Yo no sé si la humanidad necesita que este paper se haga, pero yo lo necesito. Así que claro, lo escribes, lo haces y lo publicas. Todo lo que puedas publicar, lo intentas publicar. Sí. Y a lo mejor no es tan necesario. Y luego ya, cuando ya tienes más estabilidad en tu carrera, pues ya eres más selecto, ¿no? Y ya dices, bueno, ¿para qué voy a perder 2 meses de mi vida en escribir esto que podría dedicar a estar investigando algo más interesante? Y entonces prefieres no perder ese tiempo en hacer una publicación y dedicarte a investigar algo que te interesa más. Ojalá fuera así siempre. Quiero decir, ojalá todo el mundo pudiera tener esa posibilidad y esa libertad, pero al final, sobre todo la gente joven, están en una carrera loca, esquizofrénica, por publicar mucho. Y entonces en ese contexto es donde aparecen estas trampas, siempre, claro, la competencia en cualquier ámbito de la vida, la competición genera la tentación de hacer trampas. Y este es el doping de la ciencia, este es el hacer trampas, ¿no? El decir, bueno, pues me cojo atajos, pago porque me pongan de coautor en un artículo. Luego, bueno, no sé si quieres comentar más sobre esto, Francis, porque hay varios debates aquí en paralelo. Tienes toda la razón. El gran problema de eso es el enorme coste de la evaluación de calidad. Una evaluación de calidad de una serie de candidatos, pues requiere pues entrevistas personales, requiere que se lean los artículos. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en las grandes universidades estadounidenses es el candidato selecciona sus mejores artículos y se le hace una entrevista sobre esos artículos. Y el resto del currículum importa un comino. Tú me tienes que dar tus 3 mejores artículos. Y solo vamos a hablar de esos 3 artículos. Me importa 0 el resto de basura que tengas o las maravillas que tengas. Si estos 3 son maravillas y tú tienes 20 maravillas más, yo solo vamos a hablar de estos 3. Pero claro, es con una entrevista personal en la que se valora
mucho más el potencial. Y después hay un punto importante en todo ese tipo de evaluaciones, que es lo que nos falta en España y en muchísimos países del mundo. Es el tema de que se chequee que las expectativas se cumplen. Es decir, yo tengo la expectativa, te he contratado a ti, porque según mi evaluación de mi tribunal, de mi comité de evaluación, tú eres el más adecuado, pero eres más adecuado porque yo espero que hagas, que cumplas una serie de hitos. A los 5 años, o a los años que sean, a los 5 años te voy a evaluar. Y si tú no has cumplido, penalizo a ti. Por ejemplo, te echo o te pongo una prórroga y te digo, tienes 3 años más y a los 3 años te echo como no mejores, pero también penalizo al comité evaluador. Al comité evaluador también le tengo que poner alguna marca, decir, señores, que se está viendo el plumero, que a este señor no lo habéis seleccionado correctamente, porque no ha cumplido con las expectativas. Entonces, ese tipo de control es lo que falta en nuestro sistema. Entonces, sin Pero ese es tipo de difícil control... porque en investigación no es como cuando tú vas a hacer una casa, que tienes un proyecto y dices hay que hacer una casa como este proyecto. En investigación tú vas a intentar generar conocimiento nuevo, vas a intentar descubrir cosas, pero no sabes cómo te va a salir. Te puede salir bien, Ya, te puede Héctor, salir mal. pero lo que ocurre de manera natural es que si tú contratas a una persona que lleva publicando 5 artículos todos los años en revistas Q1 y que tienen un cierto número de citas, y ahora dentro de 5 años tú lo evalúas y ha publicado 3 artículos en 5 años, pero a ver, Claro, si pero tú entonces en los 5 años volvemos a la anteriores tenías métrica, 25, ¿cómo es que en estos 5 tienes 3? ¿Qué ha pero pasado? entonces volvemos a la métrica del número de publicaciones como No, te indicador de digo el número calidad. de Es que publicaciones claro, o te digo la calidad. Es decir, pon el criterio de calidad. Tú en los últimos 5 años tienes estos 3 artículos que son muy buenos. Y por estos 3 artículos, ahora, en los próximos 5 años, has sacado 20, 40 artículos, pero todos son porquería. Los 3 mejores de esos 40 son basura comparado con los 3 que te seleccionamos. Eso un comité lo puede hacer. O sea, eso se ve, o sea, no hay que ser... Bueno, es que estos 5 años he tenido problemas y mi imaginación ha desaparecido. Yo era una persona potencialmente creativa y ya no soy potencialmente creativo, me he convertido en anticreativo. O sea, no, vamos a ver, pues no te queremos. Porque nosotros te contratamos porque eres una persona potencialmente muy creativa, tú tienes que seguir siendo potencialmente creativo, tienes que seguir siendo creativo, tienes que generar buena ciencia de la calidad comparable o mejor que la que se utilizó, que la que tú demostraste para que ese ser contratado. Eso se puede evaluar, ¿vale? En el sistema argentino, por ejemplo, hay evaluaciones creo cada 5 años, lo pasa claro, siempre son los criterios que pongas. Pero un punto clave y fundamental es que la evaluación del rendimiento del candidato seleccionado, si no es adecuada, tiene que influir en el comité evaluador. el Si el tribunal. comité evaluador es Hombre, limpio y es absolutamente intocable y haga lo que haga, lo haga bien o lo haga mal, enchufe a alguien o no lo enchufe, no le afecta absolutamente en nada, el resultado es el sistema español. Va a haber enchufismo. ¿Por qué hay enchufismo? Porque quien enchufa no recibe nada en contra. Nadie en ningún momento lo puede penalizar. Pero sí te pueden penalizar, por ejemplo, si los contratos dejan de ser permanentes y periódicamente han de ser revisados y tienes que tener una serie de hitos para la revisión y tienes que tener puntos positivos y puntos negativos, si tú seleccionas mal a la gente en tu grupo o en tu departamento o en tu facultad, a ti te penalizan y puede que tú no obtengas los puntos adecuados para ser renovado. Ese tipo de sistema, que en España es absolutamente inconcebible, ¿vale? O sea, en el sistema estamos en el polo completamente opuesto. Yo meto a alguien en un sitio y ahí se queda para toda la vida. Es inechable. Muy bien, pero es así, ¿qué pasa? Porque si la persona no hace absolutamente nada, la tengo ahí como rémora permanentemente. Y tengo al lado otro que se esfuerza y está las 24 horas del día trabajando, que va al váter leyendo paper y escribiendo paper con el portátil, que yo conozco gente que lo ha hecho, o sea, gente que está obsesionada. Claro, esa gente obsesionada después publica 30 artículos al año y tiene unos índices de impacto increíbles, pero claro, es que no ha vivido, se ha dedicado fundamentalmente a eso, ¿no? Entonces, no hay que poner el límite en un lado y en otro, pero con unos índices relativamente razonables, si no hay un control de lo que se hace, pues da lo mismo como elijas.
¿vale? Si eliges por número o eliges por 3 artículos, eliges por entrevista, si al final se permite que el que elija mal y no pasa nada, ¿vale? Y elija Bueno, por en ese otro tipo sentido de hay motivación. cosas, por ejemplo, respecto a esto que dices de las evaluaciones, eh, los Ramón y Cajal, por ejemplo, que son en España los contratos que hay, digamos, esta etapa intermedia entre que eres El un Ramón y postdoc Cajal joven supuestamente es un y un- contrato de eh, reincorporación de personas que se han formado en el extranjero y tú quieres eso es lo que era retornarlas a España. originariamente. Eso es lo que era originariamente. Ahora ya ese criterio, o sea, ese requisito ya se ha eliminado y puede ser gente que está en España. Se ha convertido un poco en lo que llaman los ángulos el tenure track, el contrato que es el previo antes de tener un puesto fijo. Y es ese contrato por 5 años, al final de los cuales sí que se produce esa evaluación que tú dices. Ahí cada institución ya tiene Mm. sus propias formas de gestionar eso, ¿no? Y yo conozco pues cómo se hace aquí en el IAC y es eso, es una evaluación que se hace después de los 5 años. Bueno, eso existe y también veo que hay una tendencia a que ya no salen esas plazas de funcionario como había antes, que eran plazas fijas para toda la vida, sino que ahora hay estos puestos de contratación indefinida, que funciona pues como cualquier trabajador que está indefinido en una empresa, ¿no? Que bueno, que si te quieren echar, pues te tienes que pagar una indemnización, si es un despido improcedente, etcétera, que es otra forma, ¿no? Como que va cambiando un poco el modelo en ese sentido. Lo que sí que no hay, de todo lo que has dicho, no veo ningún indicio, es de esa responsabilidad del comité evaluador, de ese tribunal que selecciona. No veo que haya, y de hecho tampoco veo cómo puede hacerse que haya una responsabilidad de un comité, que al final son 5 personas, por las acciones o sea, por las decisiones que haya tomado ese comité, ¿no? Es complicado también eso, implementarlo en la práctica, supongo. Bueno, Pero pero bueno, yo qué sé, en España el tema de los sesenios. Los sesenios en la universidad vivimos de los sesenios, ¿no? Cada 6 años nos evalúan y nos dan un dinerillo más. Pues resulta que no, que los sesenios que eran para investigación, de repente llega un ministro no era de ciencia, era de educación, no sé qué de lo que era, que ahora está en París, y que no quiero decir su nombre, y de repente dice este señor, para todo, para todo. Los sesenios sirven para todo. ¿Que no tienes sesenio activo? ¿No tienes sesenio vivo? Más clases. Te pongo más clases. Si tienes sesenio, tienes menos clases. ¿Que quieres estar en una comisión de no sé qué? Si tienes sesenio, sí. Si no, no. ¿Que quieres dirigir una tesis? Si tienes sesenio activo, sí. Si no, no. Que si quieres no sé qué, todo depende del sesenio. El sesenio, que era una ayuda complementaria para motivar a la gente a investigar, de repente lo conviertes en el sí o no, el interruptor para cantidad de cosas que muchas de ellas no tienen nada que ver, porque dar clase o no dar clase, con tener sesenio, el querer, la relación es absolutamente espuria, ¿vale? Pero bueno, nos estamos desviando en cualquier caso entonces nos estamos del desviando de tema eso y de... yo digo, pues eso se puede hacer. Entonces, el poner pequeños incentivos económicos condicionados a hacer las cosas bien hechas, eso se hace en toda la administración pública en España. ¿Por qué no se hace en la universidad? Pues sí, es que la universidad se hace con el sesenio, el quinquenio y el trienio, ¿vale? Pero el tema de comisiones, por ejemplo, de evaluación, se podría incluir con un pequeño incentivo, el incentivo de gestión. Pones un sesenio de gestión, había un sesenio de transferencia, estaba el sesenio de investigación, el sesenio de transferencia, un sesenio de gestión. Si el sesenio de gestión lo recibes, si yo en tus labores de gestión he tenido excelencia y he podido comprobar que cumples con una serie de requisitos. Y entonces Bueno, dices, eso es uy, política científica que yo no sé si a nuestros oyentes les interesa pero quiero decir que parece mucho, como pero que es muy difícil hacer cosas, pero que hacerlas no hay que tener ningún tipo de imaginación, solamente hay que copiar lo que ya está hecho, ¿vale? Y lo que está hecho es eso, cositas muy sencillas que en 10 años tienen un impacto enorme. ujú. En cualquier caso, de lo que estábamos hablando, pues de este tema de los artículos fraudulentos, evidentemente hay un límite de, efectivamente, bueno, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, este es el contexto en el que se producen Mm. estas cosas, existe esta competencia salvaje por publicar. Hablabas antes, Francis, abrías el melón, podemos, si quieres, ahora desarrollarlo un poco más, de autores que aparecen en artículos sin haber contribuido a la investigación de ese Sí. artículo.
Bueno, eso siempre ha existido y hay diferentes niveles de grises de cuánto de aceptable podemos considerar eso, ¿no? Tú planteabas un caso que es bastante claro de una de esas zonas ambiguas, ¿no? Pues mando un estudiante de mi grupo a trabajar contigo. ¿Debo aparecer yo en el artículo? Bueno, soy el pope del grupo que te ha mandado el estudiante. Bueno, no lo sé, yo no lo tengo claro. A mí me gusta, o sea, a mí no me gusta esa política. Yo pienso en un artículo debe firmarlo la gente que ha hecho el trabajo que aparece reflejado en ese artículo y punto. Debe haber crédito también para la gente que ha contribuido con recursos, etcétera, pero para eso están los agradecimientos. Los agradecimientos se agradece al ministerio que te ha dado el dinero que financió el no sé qué. Bueno, pues también gracias al grupo de no sé quién que nos han apoyado, tal. Debería haber alguna forma de que esos agradecimientos se puedan convertir en algo útil para la persona que te da ese apoyo. Pero los autores deberían ser los que han hecho ese trabajo. Y de hecho, además, hay otro tipo de fraude que hemos visto también que ha habido escándalos en los que directamente ya no es que hubiera talleres clandestinos, sino que un investigador por su cuenta y riesgo, y ha habido algún caso de alto perfil, se inventaba directamente artículos, llegando además a situaciones que eran totalmente inconcebibles, en las que se copiaba trozos de sus propios artículos anteriores y los mezclaba y sacaba, y eso de alguna forma colaba porque ya tenía tanto prestigio que los revisores no se daban cuenta. Y cuando iban a los coautores a decirles, pero oigan, ustedes no se han dado cuenta de que esto era un disparate, cuando se descubre todo el pastel, y los coautores decían, pero es que yo no hice nada aquí. Entonces, a raíz de que empezaron a pasar estas cosas, las revistas más importantes han empezado a recomendar, todavía no es una obligación, yo espero que algún día lo sea, a recomendar que al final del artículo hay una sección en la que se pone cada coautor cuál ha sido su contribución. Entonces, pues Francis hizo las simulaciones hidrodinámicas, Héctor tomó las observaciones, eh, Marisa escribió el artículo y dio la idea original. Pues que todo eso quede ahí plasmado. Y si eso luego algún día se ve que yo me inventé las observaciones, Francis podrá decir, oiga, yo de las observaciones, mire usted que ahí pone que yo me encargué de las simulaciones, yo de las observaciones no sé nada, eso fue cosa de Héctor. Entonces quedan claras las responsabilidades. Pero también sirve para este tipo de cosas, ¿no? Para que quede claro que los que aparecen firmando el artículo son la gente que ha contribuido. Pero es cierto que en la práctica a día de hoy se usan como moneda de pago. Y claro, ya llega un momento en el que hay prácticas del tipo de colaboraciones, como dice Francis, grupos que más o menos trabajan juntos y dice, oye, yo te pongo en mis artículos, tú me pones en los tuyos, de vez en cuando nos reunimos y discutimos, intercambiamos ideas y tal. Y claro, de esa forma engordamos artificialmente el número de artículos que firmamos cada uno de los dos grupos. No sé, eso ya está en la parte, yo creo, la parte más negra de la escala de grises, ¿no? A mí eso no me parece nada correcto. Hay unos límites ahí. De hecho, hay un artículo que también es periodístico en la revista Nature del 5 de enero de 2023 sobre el tema de la autoría no justificada en el artículo. Han hecho unas encuestas, esto le llaman la encuesta internacional de integridad en la investigación, en inglés las siglas son IRIS, I-R-I-S, que han entrevistado a 47.000 investigadores de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente, y les hacen una serie de preguntas sobre el tema de la autoría. ¿Qué cosas ven como correctas en coautoría? Por ejemplo, los europeos ven como menos malo que se incluyan en el artículo coautores que no han hecho absolutamente nada, o que han hecho algo insuficiente para justificar que estén en el artículo, que los estadounidenses. Los estadounidenses se lo ven como muy malo. No, si una persona no ha hecho lo suficiente, no debe estar entre los coautores. Pero la visión europea y la estadounidense, según esta encuesta, es muy diferente. Y así hay matices, es decir, el concepto de integridad en la investigación, ¿no? Lo que es la moralidad, la ética en las publicaciones científicas, depende mucho del país y del continente, por lo menos como aportaba esta encuesta, que se ha publicado en un servidor de preprints, en MetaArchive, como artículo PDF, no sé, que yo sepa no se ha enviado en ninguna revista, y bueno, es una encuesta que puede ser criticable, porque obviamente como todas las encuestas tienen sus sesgos, pero que deja claro que estas cuestiones no están nada claras. Es decir, no se puede hablar de cuál es la opinión estándar en ciencia, sino que la opinión estándar en ciencia depende mucho del contexto científico de
de la comunidad, del país o del grupo de países en el que integramos esos investigadores. Claro. Y luego, fíjate, luego hay casos que pueden llegar a ser hasta esquizofrénicos. Y además yo conozco algunos de forma directa. ¿Qué pasa? Suponte que tú tienes unas observaciones. Te lo voy a decir porque es el caso un poco que conozco, que te ha costado mucho trabajo tomar y analizar y son de las mejores que hay porque tú eres el gran experto en observaciones y tienes observaciones, tú eres el Tycho Brahe moderno y tienes unas observaciones que son maravillosas. Y otro investigador quiere usar tus observaciones para defender una teoría que tiene, con unos modelos que presenta, y te pide las observaciones, tú se las das, y entonces él con esas observaciones llega a una serie de conclusiones y escribe un artículo que dice que apoya su teoría y su modelo, con el cual tú no estás de acuerdo. Tú piensas que su modelo es absolutamente incorrecto, y entonces ahora él escribe un artículo, te pone de coautor, ¿y tú qué haces? ¿Aceptas ser coautor de ese artículo o no eres coautor de ese artículo? O sea, es una dicotomía porque por una parte tu trabajo está reflejado ahí, están esas observaciones, pero por otra parte tú no compartes las opiniones que se vierten en ese artículo, ¿no? Entonces yo he presenciado esa discusión y al final acabo siendo coautor eh, y, y quedó ahí, pero bueno, luego publicó otros artículos atacando esa teoría, ¿no? Diciendo que no estaba de acuerdo y demás, pero en ese artículo sí que se defiende esa teoría y él lo firma. Entonces es una cosa un poco difícil de digerir, ¿no? Sí, de ejemplos así, vas contando a nivel anecdótico, hay muchísimos, ¿no? De casos extraños en el tema de la coautoría, ¿no? En general, la coautoría de artículos beneficia a todos los coautores por igual, en general, salvo en las grandes colaboraciones científicas, en algunas ramas de la física, en las que se está empezando a no tener en cuenta en evaluaciones ese tipo de grandes artículos, ¿no? Claro, si tú eres miembro de la colaboración Atlas en el LHC, que publica al año 250 artículos, y tú eres firmante de los 250, pero ya en ciertas evaluaciones de plazas y para conceder proyectos, etcétera, no se te cuentan esas publicaciones. Tú tienes que decir cuáles de esas 250 son publicaciones en las que tú eres imprescindible para que esa publicación se realice. Y a veces es una o ninguna. Y tú además tienes que tener publicaciones aparte, ¿no? Es decir, se está teniendo en cuenta un poco ese factor, pero en la mayor parte de las investigaciones y la mayor parte de las evaluaciones, el número de coautores no se tiene en cuenta. Entonces hay como normas, ¿no? Hasta 5 coautores los pongo todo por igual, ¿no? Ya si son más de 20, ya empiezo a plantearme la posibilidad de poner algún factor de proporcionalidad y considerar 5 artículos de 20 personas por uno de una persona, ¿no? Pero cuando tengo un poco bajo número, 1, 2, 3, 4, hasta 5, y de eso se aprovecha mucha gente para crear lazos de colaboración, ¿no? Yo conozco gente que tiene un grupo de investigación y tú quieres que tu grupo de investigación trabaje en todo. Pero claro, no puede haber una persona que trabaje en todo, no hay ningún Superman, no existen los Superman. Entonces, yo qué sé, mis colaboraciones internacionales, pues tengo una o dos personas dedicadas a colaboraciones internacionales, pero el resto del equipo no. Pero esas personas que colaboran internacionalmente, lo mismo, son deficientes en las publicaciones científicas, porque las colaboraciones es mucho trapicheo, mucho tema de viajes, de hablar, de esto, otro, pero no siempre cristalizan en publicaciones. Entonces, tú no quieres que esas personas penalicen su currículum por culpa de que tú, como jefe, a ti te conviene esas colaboraciones internacionales y colocas a esas personas ahí, ¿no? O temas de divulgación. Me interesa que mi grupo divulgue, pero hombre, yo no puedo poner a todos mis investigadores a divulgar. Entonces pongo a uno a divulgar, pero esa persona por divulgar pierde muchísimas horas divulgando, tiene que divulgar en institutos, en charlas, en eventos, Y eso no le va a publicaciones. contar en el currículum. Y eso prácticamente es cero patatero. Bueno, pues ¿cómo le compenso? Porque me estoy beneficiando yo. Ahora yo cuando yo voy a mi proyecto europeo y digo, no, divulgar yo, pues number one. Fíjate la cantidad de publicaciones que tengo, en todas ellas firmo yo, que soy el IP, el jefazo de esto. Pero tú no has hecho nada, el IP no ha hecho absolutamente nada, lo ha hecho el currito. Bueno, pues a ese currito hay que beneficiarle. Se le pone de coautor de más artículos. ¿Qué produce él? Un artículo al año. Se lo ponemos en 5 de coautor y ya redondeamos su currículum y garantizamos que se mantenga en el grupo y que tenga una proyección futura y que esté contento.
A pesar de que Claro, por yo con eso mi digo látigo le he que es dicho, dedícate a divulgación y pasa del resto de las cosas. Eso en los por eso grupos, digo que es gris, pero claro, eso corre el riesgo de que ya estás subjetivizando, queda a criterio entonces del jefe de ese grupo claro, decidir cómo se premia con coautorías a los diferentes miembros, con lo cual ya no tiene un valor objetivo esas claro. coautorías, sino es básicamente lo que ha decidido el jefe. Sí. Y ya os digo, la coautoría es muy difícil, pero, por ejemplo, en temas de matemáticas, lo habitual históricamente era que los artículos matemáticos estuvieran escritos por uno, a veces como dos personas, ¿no? El director y el que lo hace, ¿no? El estudiante que hace todo el curro y el director que es el que le ha dicho lo que tiene que estudiar y que verifica que todo esté hecho bien hecho. Rara vez había 3, 4 autores. Ahora, cuando aparecen los ordenadores, aparece que hay que hacer simulaciones numéricas, que hay que hacer experimentos matemáticos, que hay que hacer muchas cosas, empieza a surgir un mayor número de coautores. En investigaciones biomédicas, pues sí tiene mucho sentido que haya pues el analista estadístico de los datos, el que haya tratado a los pacientes, el que haya recopilado las muestras de laboratorio, el que haya hecho los análisis genómicos, o sea, que haya siempre hay una multidisciplinaridad, hay diferentes elementos en la investigación, pero ya os digo, en muchas ramas de la ciencia no tiene mucho sentido una multiplicidad de coautores cuando lo que se hace es una cosa muy directa, solo hace una persona. O sea, hay una persona que ciertas horas día, durante ciertos meses, ha dedicado exclusivamente a hacer ese trabajo. Entonces, el resto de los coautores ya son coautores de, entre comillas, relleno. Alguien lo tiene que haber financiado, no tiene por qué ser la persona. Alguien tiene que haber... hay ciertas cosas que le han formado, ¿no? Alguien le enseña, o sea, alguien ha dispuesto los instrumentos. O sea, a veces cuando se utilizan los instrumentos de... yo en astronomía, supongo. Si se detecta no sé qué señal espuria y tu tiempo de telescopio te lo robo yo porque tiene prioridad el que se vea ese GRB que acaba de aparecer, ¿qué pasa contigo? ¿Tú has perdido tu investigación? Bueno, pues te pongo de coautor por ser la persona que estabas en el telescopio cuando se recogían esas imágenes, porque tú has colaborado conmigo, entre comillas, en que pues, en lugar de hacer tus observaciones, has hecho las mías, porque lo mío era súper prioritario. Pues te pongo de coautor, ¿no? Dices, bueno, Sí, eso eso es un está... acuerdo habitual en estas cosas, sí. Claro, ese tipo Eso de pasa cosas también. son muy, muy dependientes de la investigación, del grupo y, por supuesto, del IP, del contexto. No se puede generalizar. Claro, por eso digo bueno, que se usa, ¿no?, las coautorías como forma de pagar muchas cosas y que en muchas situaciones es legítimo y tiene hasta sentido que se haga, ¿no? En otras no, y a veces pues eso es complicado el decidir cuándo y cuándo no. Igual que es complicado a veces también el decidir cuándo llega el momento de parar para tomar hacer una pausita, tomar un café. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Bueno, hemos hablado de bastantes cosas dentro de las reflexiones que nos surgen a raíz de estos papers clandestinos donde se vende la coautoría, retomando un poco esa situación y ya habiendo aclarado el contexto de la política científica y la presión que hay por publicar y demás. Realmente hay, y en el artículo en el Confidencial citan las declaraciones de esta investigadora a la que tú te referías, Francis, que publicó este artículo con las estadísticas de estas retracciones de artículos fraudulentos. Y Cristina Candal. exactamente, pues decía Cristina que hay dos problemas con esto, básicamente. Y a mí me parece que es más el segundo todavía mucho más importante que el primero. El primer problema es el daño que se hace a la ciencia y a la sociedad, porque claro, estás publicando estudios con conclusiones que son falsas, que es mentira. Entonces, yo creo que esto no es tan dañino porque normalmente, bueno, normalmente nunca se toman decisiones ni se plantea que porque un estudio haya dado una cosa, pues ya eso es la verdad. Y es algo en lo que nos esforzamos en transmitir a nuestros oyentes que no porque de repente un paper diga esto es así, significa que ya se piense que eso es así. Tiene que haber un proceso de debate, de verificación por otros grupos, hasta que eso se va asentando y se consolida, y no suele ser así de sencillo, suele ser, otros grupos lo hacen, no da exactamente lo mismo, a veces da algo diferente, hay discusión, hay debate, hay polémica, hasta que poco a poco se va llegando a un consenso de cuál es la verdad, digamos, ¿no? Y entonces cuando ya se toma, como que eso es el resultado. Entonces, bueno, no porque un resultado de una investigación médica de una determinada conclusión, pues eso significa que se vayan a fabricar fármacos que vayan a hacer daño a la gente porque no están... No, eso no es así. Para que se fabrique un fármaco tiene que haber habido muchas investigaciones previas y no solo un único artículo.
Pero bueno, ese es parte del problema. La otra parte del problema, que yo creo que es más seria, es la adulteración de la competición. Es decir, que si hay gente que está haciendo trampas, como en cualquier competición, y acabamos de hablar de lo enormemente competitiva que es la ciencia, que es una locura, o sea, realmente es una carrera, la carrera investigadora, que es muy estresante y que casi que, bueno, el ejemplo que ponía Francis de ir al baño con los papers y con el portátil, pues no es tan absurdo como se puedan ustedes imaginar. Es algo enormemente competitivo y entonces el hecho de que haya gente haciendo trampas distorsiona los resultados y perjudica, sobre todo, a la gente que está trabajando de forma honrada, de forma honesta. Y ese es un punto en el que hemos incidido varias veces cuando hemos hablado en el pasado de fraude científico. Fraude no es solo que tú publiques un resultado que es mentira, sino también que tú te saltes los procedimientos y que tú tomes atajos para adelantar a los competidores, porque estás perjudicando a la gente que está haciendo las cosas bien. Y si eso se tolera, entonces todo el mundo va a empezar a tomar atajos, porque total, como se tolera, pues todo el mundo va a empezar a hacerlo. Y eso sí sería perjudicial para la ciencia, sería perjudicial para la sociedad y erosionaría seriamente la credibilidad que tiene la ciencia en la sociedad. Y eso es donde está el problema y el peligro. Mientras estas cosas sigan siendo casos aislados, mientras no haya un incentivo para que la gran mayoría de investigadores se dediquen a hacer estas trampas, pues bueno, en fin, será un problema relativo, como el de cualquier ámbito en el que hay malas prácticas, en cualquier ámbito en el que hay seres humanos, siempre va a haber un porcentaje de cosas que no queremos ver, pero lo grave sería que se tolerara, que fuéramos tolerantes con estas actitudes, que lo permitiéramos y que entonces se generara una cultura del atajo, de las cosas mal hechas, de las malas prácticas, que no pasa nada. Eso sería lo terrible. Es la reflexión que a mí se me ocurre sobre esto, ¿no? Sí, en Y, relación al tema que comentas del impacto, claro, estos son artículos biomédicos, la mayoría. Estos artículos retirados que han sido fabricados, que se sepa, no han tenido un impacto en la salud pública, ¿no? No ha habido decisiones de médicos condicionadas a ese tipo de artículos. Pero sí es verdad que en otros casos de fraude científico o de mala praxis, sí han tenido un enorme impacto. El caso más famoso reciente es el de la hidroxicloroquina, la famosa lejía, entre comillas, que decía el propio presidente Trump que había que tomar para matar al coronavirus que tuvieras en tus vías nasofaríngeas. Sin hombre, si sentido. tomabas bastante como para matarte tú, también matabas al virus. Claro, o sea, pues eso parte de una serie de artículos que estaban liderados por un investigador francés de hospitales, que es Didier Raoult, que publicó toda una serie de artículos hablando de las enormes ventajas de la hidroxicloroquina en los hospitales, fundamentalmente del entorno en el que se encontraba, que era el sur de Francia, la costa mediterránea francesa. Un gran número de hospitales presentaban unos datos realmente increíblemente maravillosos sobre la eficacia tanto curativa como preventiva de la hidroxicloroquina. Y resulta que más de 50 de esos artículos, eran cientos, más de 50 de esos artículos han sido retractados, retirados por mala praxis, porque gran parte de los datos estaban inventados o por diferentes razones. Por supuesto, todavía quedan cientos que todavía no han sido retractados, porque este hombre publicaba una barbaridad de artículos. Pero claro, se generó una enorme cantidad de ciencia basura, fraudulenta, en un tema que, por diferentes razones, acabó llegando a la voz pública a través de mucha gente, y hubo mucha gente que le dio valor a eso. Y decía, ¿cómo los científicos españoles son tan torpes y tan tontos como para no recetar hidroxicloroquina a todos los enfermos de COVID en los hospitales? ¿Cómo los médicos españoles están matando a los enfermos de COVID por no recetarles hidroxicloroquina? Pues no se está haciendo porque había indicios muy fuertes de que esos artículos eran fraudulentos. Y esos artículos, muchos de ellos, ya digo, más de 50, han sido retirados como caso de mala praxis. Es decir, a veces esta mala ciencia sí impacta en la sociedad y sí impacta en la salud y en los sistemas sanitarios de los ciudadanos. Pero Sí, es en verdad. este caso concreto de estos artículos de China, en general no,
porque la mayoría, ya os digo, eran cosas relacionadas con fármacos, pruebas de fármacos y cosas así, que son más difíciles que entren que lleguen al público, porque bueno, no están aprobados. Cuando es un fármaco ya aprobado, como el caso de la hidroxicloroquina, que estaba aprobado para ciertas enfermedades, pues puede ocurrir este tipo de disfunciones, que haya una masa enorme de comunicadores y periodistas en todo el mundo que digan por qué los médicos son tan imbéciles que no son capaces de hacer lo que nosotros periodistas vemos que es la curación definitiva de la enfermedad. Y dices, pero vamos a ver, señores, que ustedes son periodistas, ustedes no han leído nada más que un artículo fraudulento. Bueno, pero ahí ya entramos en temas de teorías de la conspiración, ¿no? Pero eso ya es otro nivel Otro más tema, otro para... tema. Ese es otro tema. Bueno, pues sí, en fin. Un tema un poco desagradable de contar, pero también hay que normalizar las cosas. Como decía, es una actividad humana, hay seres humanos y tal, pero que, bueno, yo creo que la gente debe estar tranquila cuando ve estos titulares que por suerte, la ciencia está muy por encima de los seres humanos, ¿no? Y, bueno, tiene sus protocolos que durante siglos se han ido estableciendo y al final, pues la verdad acaba saliendo a flote. Puede tardar más o tardar menos, pero estas cosas lo que hacen son entorpecer, pero no hay que verlas nunca como algo que nos tenga que hacer. Bueno, tampoco tengo que convencer a nadie porque la ciencia, una cosa buena que tiene es que se ve, obviamente, que con el paso del tiempo vamos viendo cómo las cosas van mejorando y cada vez se sabe más. O sea, no hace falta ni siquiera defenderla, es obvio, está en el día a día.